ellos, en la mayoría de los tejidos lo hace la glutamina. ¿Ya? La glutamina lo hace en la mayoría de los tejidos. Aquí, nunca te olvides, ¿quién transporta el grupo amino, el amoníaco, bajo la forma no tóxica hasta el hígado? En la mayoría de los tejidos lo hace la glutamina. El glutamato forma glutamina como a través de la glutaminosíntesis, y para eso adquiere este amoníaco y va unido acá a la glutamina. Esta glutamina llega hasta el hígado, llevando este amoníaco, y la glutaminasa desprende este amonio y nuevamente queda convertido en glutamato. Pero este amonio que se formó se va a formar urea para que sea eliminado por la orina. En el músculo, por ejemplo, tenemos que, vamos a retroceder un rato, habíamos dicho que esta ruta de ida y venida es reversible, y aquí tenemos que el alfa-cetoglutarato se puede unir al amoníaco y forma glutamato, porque puede ser reversible a través de la glutamato deshidrogenasa. Entonces tenemos acá, en el músculo, aquí tenemos el amoníaco que ha llegado, se puede unir al alfa-cetoglutarato, que está en el ciclo de Krebs, se une, y a través de la glutamato deshidrogenasa, porque estamos dentro de la mitocondria, forma glutamato. Y este glutamato que está llevando este amoníaco, ya le cede este amoníaco al piruvato para convertirse en un nuevo aminoácido, le cede el amino, ¿no? Y queda convertido en alanina. Y este glutamato que perdió ese grupo amino queda convertido en alfa-cetoglutarato, esperando a otro amonio para que la glutamato deshidrogenasa lo forme a glutamato. Glutamato le cede el grupo amino a piruvato y queda convertido en alanina. La alanina saca este amonio, lo saca del músculo y lo lleva al hígado. En el hígado, la alanina tiene que cederle el grupo amino al alfa-cetoglutarato, que está en el hígado, y este queda convertido en glutamato, y este queda convertido en piruvato. Este glutamato, a través de la glutamato deshidrogenasa, pasa por un proceso de desaminación oxidativa, pierde el amoníaco y este se va al ciclo de la urea. Pero este piruvato que quedó, luego que la alanina le cedió el grupo amino al alfa-cetoglutarato, este piruvato, estamos en el hígado, hace gluconeogénesis, forma glucosa. La glucosa se va hasta el músculo y hace glucólisis, forma piruvato y está esperando la llegada del grupo amino del glutamato. Aquí se transforma el glutamato en alanina, la alanina va hasta el hígado, cede el grupo amino al alfa-cetoglutarato, este queda convertido en glutamato, el glutamato pasa por examinación oxidativa, glutamato deshidrogenasa, y aquí el amoníaco se va al ciclo de la urea. Si yo me detengo en la explicación, ustedes pierden la ilación, pero esa es la idea. Siempre acuérdate, porque hay una pregunta aquí, ¿quién transporta el amonio desde el músculo o quién es la alanina? Y aquí la glutamina la hace la mayoría de los tejidos. El amonio lo transportan de la forma la forma no tóxica. ¿Ya? Respecto a las reacciones de transaminación, es correcto. ¿Generan proteínas? No generan proteínas. Son catalizadas por enzimas que requieren biotina o piridoxina. Piridoxina, porque actúa el piridoxal fosfato como cofactor. Interviene en el catabolismo de aminoácidos, esa es la respuesta. Son termodinámicamente irreversibles solo para aminoácidos esenciales. Los aminoácidos, tú tienes que hay aminoácidos esenciales, aminoácidos no esenciales. Entonces tú dices, ¿y cómo voy a acordar cuáles son los aminoácidos esenciales? Es fácil si tú te aprendes, si tú sabes cómo llegan estos de acá, que son los no esenciales. Primero vamos a revisar los no esenciales. Los no esenciales se forman a partir de productos intermediarios del metabolismo. Por ejemplo, la glucosa, que hace glucólisis, tiene un intermediario que es la 3-fosfoglicerato. En la glucólisis es intermediario. Este 3-fosfoglicerato ya puede desviarse y se transamina y forma serina. La serina da lugar a glicina. El piruvato al transaminarse forma alanina, lo que hemos visto hace un rato. En el ciclo de Krebs, el oxaloacetato, si no se une a acetilcoenzima A, se transamina y forma aspartato. El aspartato va a dar lugar a la formación de asparagina. En el ciclo de Krebs, acá también hay un intermediario, el alfa-cetoglutarato, que cuando se transamina forma glutamato. El glutamato, has visto que puede formar glutamina con amonio, también puede formar prolina. En el ciclo de la urea se forma arginina, que está acá. ¿Ya? ¿Y por qué acá está en el medio? Porque la arginina, a pesar de ser no esencial, porque nosotros se produce en el metabolismo de la urea,
Durante la infancia, la arginina se considera esencial por sus requerimientos, ¿ya? Ahora, los esenciales tenemos treonina, metionina, isoleucina, leucina, valina, triptofano, fenilalanina, histidina y lisina. Aquí tenemos nosotros que la fenilalanina da origen a tirosina y la metionina da origen a cisteína, ¿no? Pues son esenciales. Fenilalanina, metionina y arginina, esenciales durante la infancia, o sea, esenciales y cobran mucha atención durante la infancia. ¿Cuál de los siguientes aminoácidos no es esencial? La tirosina, porque esa deriva de la fenilalanina. El metabolismo de fenilalanina. El metabolismo de la fenilalanina tenemos que las proteínas de la dieta, como el caso de la fenilalanina, mira, el metabolismo de la fenilalanina tiene muchas implicancias, está muy intrincado, pero es un aminoácido esencial. La fenilalanina primero va a dar lugar a la formación de tirosina y para ello lo hace a través de la fenilalanina hidroxilasa, ¿no? Pero si hubiera un error, estamos frente al cuadro de cetonuria, ¿no? Pero como nadie tiene error ahorita acá, seguimos. Tirosina va a dar lugar a la formación de dopa y esta da lugar a la formación de adrenalina y noradrenalina y melanonina. Pero si hubiera errores, estamos frente a un cuadro de albinismo. La tirosina también da lugar a la formación de T3 y T4, tirosina y triiotironina, pero si hubiera un error estamos frente al cretinismo con bocio, que hay pasos metabólicos que pueden ser bloqueados, ¿no? La tirosina da lugar a la formación de ácido P-hidroxifenilpirúvico, ya que hemos visto acá, pero a su vez, como acá, tiene lugar la formación de ácido homogentísico a través de la tirosinasa, pero si hubiera un error estamos frente a la tirosinosis. El ácido homogentísico forma ácido maleíl acetoacético, que es un precursor del ácido fumárico, que es el fumarato, que participa en el ciclo de Krebs, ¿ya? Pero si hubiera un error acá de la homogentísica oxidasa, estamos frente al cuadro de alcaptonuria. La alcaptonuria es una enfermedad producida por la carencia de la enzima homogentísica oxidasa y afecta el metabolismo de ¿quiénes? De la fenilalanina. Hay aminas que también se producen por descarboxilación de aminoácidos, ¿ya? Que tienen como una coenzima el piridoxalfosfato. Estas aminas son la histamina, el GABA, las catecolaminas, la hormona tiroidea, ¿ya? La melatonina, la serotonina, la creatina y creatinina y el óxido nítrico. Hay una pregunta que está relacionada con la creatinina y vamos a ver que la creatinina, su principal utilidad o evaluar la creatinina su principal utilidad es ver la insuficiencia renal y va a depender mucho de la edad, del peso e inclusive del sexo, ¿no? Entonces hay una fórmula para poder calcular, ¿no?, la concentración de creatinina tanto en sangre como en orina, que se ven niveles, se puede medir la tasa de filtración glomerular. Entonces tenemos que aquí esta fórmula y hay una pregunta que está en el banco que dice: mujer de 42 años con 72 kilogramos de peso con dosaje de creatinina de 2,5 miligramos por decilitro, según la ecuación de Crocofra, su depuración de creatinina en mililitros por minuto es. Primeramente ya tienes que acordar cuál era la ecuación de Crocofra, o sea que esa me parece una pregunta muy rebuscada ya. Entonces tenemos acá que te tienes que acordar esta ecuación, pero además te tienes que acordar que cuando es mujer hay que multiplicar con un factor, que es el 0.85. Entonces, para esta pregunta que dice mujer de 40 años, aplicamos la fórmula y la respuesta es 34. Pero si tú no aplicas la fórmula, o sea, si tú no aplicas el factor y te olvidas que cuando era mujer se tenía que considerar un factor, la respuesta es 40, o sea, mal. La clave es 40, ¿no? Si te olvidas que para mujer hay que considerar el factor de 0.85. Entonces, esa pregunta me parece muy rebuscada, porque hay que acordarse de la fórmula, ¿no? A menos que ustedes la tengan, o tengan un apps de la fórmula. De repente tienen un app de la fórmula. Aquí, histamina. Histamina es una amina que se produce el que tiene como precursora histidina. Histidina se descarboxila por la histidina descarboxilasa. Aquí tenemos a la piridolfosfato que va a formar. En el caso del GABA tiene como precursora glutamato, ¿no? El caso de serotonina tiene como precursora triptofano. Triptofano es un aminoácido esencial
lo encontramos en los lácteos y está relacionado con la segregación o formación de serotonina. Y la serotonina tiene como da lugar a la formación de melatonina. La serotonina está relacionada, también es conocida como la hormona de la felicidad, ¿no? Y prácticamente cuando existe un cuadro de depresión decimos que hay bajas concentraciones de serotonina porque hay problemas a nivel del receptor, Entonces, la droga, por ejemplo, Prozac, ¿qué tiene como función? Inhibir la absorción de serotonina, la reabsorción de serotonina y mantener la serotonina en durante más tiempo prolongado en el espacio intersináptico y mantener prácticamente a una depresión controlada, ¿no? A esos cuadros controlados. Entonces, cuando estamos frente a ese tipo de, vamos a decir así, problemas, del caso de la depresión, bueno, hay esas drogas que impiden la reabsorción rápida de serotonina. Pero la bajada de la serotonina puede ser por una condición también fisiológica que se puede dar, ¿no? O cuando no te has sentido así desanimado, bajón y todo lo demás. Entonces, la serotonina puede también ser elevada a través de la dieta por el triptofano. Los lácteos son ricos en triptofano, ¿ya? La serotonina dará lugar a la formación de melatonina. Y antes se creía que solamente estaba relacionado con el ciclo circadiano, la regulación del sueño, porque antes se creía que solamente se había producida por la glándula pineal. Pero en bajas concentraciones se encuentra a nivel de las mitocondrias y está regulada con el reloj génico del metabolismo oxidativo, o sea, de los carbohidratos, de los lípidos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, ese es un estudio que se hizo en personas que trabajaban durante la noche. La luz artificial lo que hace es inhibir la formación de melatonina, ¿ya? Entonces, las personas que trabajaban como vigilantes durante un periodo prolongado y trabajaban durante la noche, prácticamente el metabolismo oxidativo estaba afectado de sus grasas y sus lípidos y tenía mayor predisposición a sufrir de infarto de miocardio, ¿ya? Entonces, las personas que hacen guardia, yo no puedo poner el ejemplo con los que hacen guardia, porque los que hacen guardia duermen. En cambio, los que están de vigilantes cuidando el banco no se van a dormir, ¿no? Desde que se duerme, hay hasta una cámara para él, para vigilar todo su movimiento. Entonces no se duermen, están plantados. Entonces, pero supongamos, si tú quieres que el ciclo circadiano se dé de forma normal, ¿no? Tú hagas que la persona se duerma rápidamente, sobre todo en los niños, tú tienes que darle lácteos y tibios, una leche tibia, que está rico en triptofano. Entonces el niño rápidamente va a tener sueño. Estamos hablando de niños normales, ¿eh? Ya, yo voy a aplicar la palabra normal porque hay niños que tienen ansiedad, que así le des 1 litro o 5 litros de leche y no va a dormir. Ya. A esos niños yo veo que lo están haciendo caminar por el parque, lo están cansando, ya, porque su programación metabólica fetal fue afectada pues con tanto estrés, con tanta ansiedad, y eso pasa. Entonces ya ahí el nivel de cortisona es elevado en esos niños, esas mujeres que han estado todo el tiempo estresadas, ¿no? Entonces, cuando han estado gestando. Entonces, pero en situaciones normales sucede, hay culturas que manejan eso, ¿no? De que después de la cena le dan la leche tibia y el niño duerme rápido. Pero en cambio en otras familias que ven a esos niños, ¿no? Que están corriendo toda la noche, están saltando, no hacen caso, no duermen, no se cansan. Y tú te dices, ¿por qué no tienes sueño? Tú cuando esa persona no tiene sueño ya empiezas a preocuparte, ya algo está pasando. No es normal que no tenga sueño. Porque hay estudios que han realizado, por ejemplo, en que durante el sueño, o sea, cuando ya el cuerpo, por ejemplo, el cerebro, durante todo el día, ha estado en una constante actividad, ¿no? Dice. Y lo que han observado a nivel de tejidos, en las neuronas, que las neuronas se contraen. Y cuando empieza a dormir, a descansar, las neuronas empiezan nuevamente a liberarse. Y cuando amanece, las neuronas ya están abiertas, liberadas, como para poder hacer más coordinaciones sinápticas, ¿no?
Por eso que en esos estudios que han evaluado, han observado, ¿por qué lo han hecho? Para que, por ejemplo, hay niños que tienen que tener sus horas de siesta, tienen que dormir, pero hay niños que no duermen todo el día están activos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, yo observaba que a los niños les quitaban, la mayoría de los chibolos son más hiperkinéticos que, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? No les dan dulces, para no acelerar la actividad, no les dan dulces. Pero, o sea, se observa eso, ¿no? Entonces, eso de hacerlo descansar es lo que se recomienda. Y como ergo, si la persona duerme las horas que debe de dormir, entonces como que el estudiante se despierta, como que mayor posibilidad que sus neuronas estén más abiertas y la captación o la retención de nuevos aprendizajes, no sé, de mayor, o sea, eso es lo que para eso han estudiado eso. Entonces, si un niño no duerme sus horas completas, amanece todo cansado, pues, todo con sueño, llorando, que no quiere ir al colegio, todo eso. Entonces tú tienes que recurrir a todas las medidas, ¿no? Le compras algo para que vaya al colegio y así lo acostumbras. Llora, se siente fastidiado. Si no hay ventilación, no entra oxígeno. Hay otra cosa. Cuando duermen, ¿tú qué liberas cuando respiras? O sea, ¿qué liberas? CO2, ¿no es cierto? Tú inspiras oxígeno, liberas CO2. Pero si tuviéramos este cuarto todo cerradito, cerramos todo. Va a haber un momento que la carga de CO2 va a ir en aumento, ¿cierto? Y nosotros vamos a sentirnos fastidiados. Pero si en este salón vamos a dormir todos con las ventanas cerradas porque tenemos frío, ¿ya? Eso pasa en los inviernos, o estamos en un carro interprovincial que todos cierran herméticamente porque dice que hay aire acondicionado, que solamente está hasta la 1 y después la apagan, ¿ya? Entonces, todo se concentra en CO2. El CO2 es un inhibidor en la cadena respiratoria, inhibe el complejo 4 y lo bloquea, entonces no hay formación de ATP. Entonces tú cuando amaneces cansado, con falta de energía, como si te hubieran mal. Y el niño, si estás en un sitio tuborizado, el niño amanece así también, cuando no hay ventilación, ¿no? Entonces, pero en otras culturas, como yo le dije, hay culturas que le dan la leche, ¿no? Pero en la selva, ¿cómo crees que hacen? En las regiones que son amazónicas, usan plantas que hacen que el niño duerma, ¿no? Y las plantitas las ponen debajo de la almohada, porque si tú te pones, por ejemplo, una planta aromática, tú te pones una planta aromática debajo de tu almohada, el calor de tu cabeza va a hacer que la planta despeje todo ese aroma y tú manques de sueño. Y ellos usan una planta que tiene el principio activo es una opiácea, que hace de que ellos, los niños amanecen todos desestresados, tranquilos, ¿no? Con ganas de vivir. Pero eso hacen en las regiones amazónicas, ¿no? Acá también hay esa planta opiácea, tú la ves siempre cada vez que caminas por ahí. Pero no te voy a decir porque de repente te acostumbras. A ver. Respondamos esta pregunta. Por la descarboxilación del triptofano se obtiene el siguiente transmisor, serotonina. Las catecolaminas ya derivan de la dopamina, como el caso de la tirosina, dopamina, noradrenalina y epinefrina. Y aquí tenemos el neurotransmisor del sistema mesolímbico involucrado en conductas de recompensa y la adicción. ¿Cuál es? La dopamina. ¿Y por qué involucrado en los eventos de la adicción? Porque así como la serotonina, sale la dopamina del botón postsináptico y luego supuestamente tiene que ejercer su acción biológica en el otro botón terminal cuando llega a su receptor. Parte de la serotonina o dopamina se reabsorbe nuevamente, pero que así como la droga Prozac puede inhibir la reabsorción de serotonina y mantener la serotonina en un tiempo prolongado y su acción biológica sea más en las personas que son depresivas, ya. En el caso de la dopamina, quien inhibe la reabsorción es la cocaína. Entonces mantiene con más tiempo prolongado la dopamina en ese espacio intersináptico, ¿no? Ya. ¿Para qué te dije? No te hubiera dicho eso.
Ahora, síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas simple que se libera por la conversión de un aminoácido, L-arginina, y lo hace a través del óxido nítrico sintasa. ¿Qué acción tiene? Ser vasodilatador, aterogénico, antiagregante. ¿Cuál es el precursor entonces del óxido nítrico? La L-arginina. Aquí tenemos nosotros el papel óxido nítrico en la relajación de la pared de un vaso sanguíneo. En la terminal nerviosa, la acetilcolina sale de la terminal nerviosa, llega a su receptor en la célula endotelial y este receptor va a activar a la óxido nítrico sintasa para producir que la arginina forme óxido nítrico. Rápidamente se difunde por las membranas y llega que el óxido nítrico entra, activa la guanilato ciclasa para poder formar GMP cíclico y se desata la cascada que va a producir el relajamiento del músculo. En el asma bronquial, ¿cuál de los mediadores de la respuesta asmática aguda produce broncodilatación? El óxido nítrico. Las vitaminas, compuestos orgánicos como los hidrosolubles, las liposolubles, entran por la dieta. Nosotros no producimos vitaminas, no producimos. Tenemos a la vitamina C, el complejo B, ¿no? A todos el complejo B. En el evento de la evolución, nosotros sí producíamos vitamina C. Pero cuando descendimos, en el momento de la evolución, cuando descendimos y consumimos y empezamos a consumir mayor cantidad de fruta, se inhibió la síntesis de vitamina C. Entonces, los monos, por ejemplo, producen vitamina C y es mamífero. La rata también produce vitamina C y es mamífero. Y nosotros inhibimos esa capacidad en el proceso de la evolución de producir vitamina C. Y así que nosotros tenemos que tomarla por la dieta, ¿ya? Y aquí tenemos el cuy, también produce su vitamina C. Y aquí tenemos nosotros al complejo B. La vitamina A, ¿ya? Sus fuentes, ¿no? El beta-caroteno, que es fuente vegetal, el ácido retinal se absorbe, ocurre la absorción en el intestino delgado y la función es traducir las luz y señales nerviosas. Una deficiencia de la vitamina A está determinada por las manchas de Bitot, que son manchas blancas a nivel de la córnea. Y su toxicidad es 10 veces más de las recomendaciones, produce dolor articular óseo, desestabilidad de membrana, también produce un efecto teratogénico. En niños pequeños, el signo clínico de mayor valor diagnóstico en la deficiencia de vitamina A son las manchas de Bitot. Vitamina D, también conocido como ergosterol, ergocalciferol D2 y colecalciferol D3, que la vamos a ver en la piel humana, disminuye con la edad y la ancestría. Está relacionado con el metabolismo de calcio. Vemos aquí que el sol va a actuar sobre el ProD3 para transformarlo en ProD3 y formar vitamina D3, propiamente dicho. La radiación ultravioleta no va a favorecer a esto. Esta D3, vitamina D3, entra al hígado para pasar por un proceso de hidroxilación, conjuntamente con la vitamina D3 o D2 que viene de la dieta. Aquí el erocalcidiol y calcidiol entra por un proceso va a pasar por un proceso de hidroxilación a nivel del riñón para formar calcitriol. La parotormona a nivel intestinal aumentará la absorción de calcio y fósforo, pero la disminución de fosfatos lo que va a hacer es movilizar las reservas de calcio a nivel del hueso. ¿Cuál de las siguientes vitaminas se comporta como una hormona esteroidea? La D. La vitamina E, como alfa-tocoferol, tiene como función principal ser antioxidante y se requiere bilis y se absorbe el 15-45% para la absorción. Aquí tenemos 3 niveles de protección que usa la célula para frente a los radicales libres, ¿no? Los 3 niveles de protección que van a haber para los radicales libres. El primer nivel se va a encontrar la superóxido dismutasa, que es una enzima, la catalasa, que es otra enzima, las proteínas unidas a metales. Acá está glutatión peroxidasa unida a selenio. Entonces, la glutatión peroxidasa es una enzima que para potenciar su actividad requiere selenio. Y hace un momento hemos mencionado que la castaña tiene selenio, ¿no? La castaña. Entonces va a favorecer la actividad de esta enzima antioxidante. Entonces vemos aquí que esto está en el primer nivel. En el segundo nivel encontramos al glutatión, encontramos el ácido úrico, ¿ya? Encontramos a la vitamina A, E, C, los carotenoides. También encontramos a glutatión peroxidasa. Y en el tercer nivel encontramos a lipasas y proteasas. Entonces, ¿cuál sería la función principal de la vitamina E? Ser antioxidante. Las coenzimas, ¿ya? Como el caso del NAT, el FAT
La coenzima A tiene sus precursores. El NAT tiene el ácido nicotínico, el FAT, la riboflavina. La coenzima A tiene, como precursora la vitamina B5, el ácido patoténico. El piridoxal fosfato tiene como precursora piridoxina. Pirifosfato de tiamina tiene como precursora tiamina. Biocitina tiene como precursora biotina. Tetrahidrofolato, folato, etc. Aquí vamos a revisar unas vías metabólicas que ya hemos visto, que es la glucólisis y el ciclo de Krebs, solamente para tener una idea cómo es que actúan las coenzimas, en este caso las hidrosolubles, ¿no? La complejo B. Aquí tenemos a la glucosa, que ha hecho glucólisis, forma piruvato, pero para este proceso requiere NAT, precursor niacina. Si el piruvato se descarboxila a oxalacetato, requiere biotina. Si la alanina tetransamina piruvato, requiere piridoxina, vitamina B6. Cuando el piruvato se descarboxila a acetilcoenzima A, requiere un complejo multienzimático. Este complejo multienzimático es la tiamina pirofosfato, ¿ya?, que tiene tres enzimas, la tiamina pirofosfato, y como precursor tiene B1, requiere NAT, como precursor quiere niacina, requiere FAT también, requiere coenzima A, que tiene como precursora B5. Esa acetilcoenzima A va al ciclo de Krebs, eso también lo hemos dicho. Aquí requiere 3 NAT, 1, 2, 3, y tiene como precursora niacina. Requiere un FAT, tiene como precursora B2. Requiere coenzima A, precursor B5. Requiere tiamina pirofosfato, precursor B1. Solo en estas pequeñas rutas. Entonces, no es rutas únicas, ¿no? Son muchas rutas metabólicas y todos los cofactores o las coenzimas que vamos a necesitar para que potencie la actividad de las enzimas. Entonces, si tenemos aquí nosotros, por ejemplo, aquí el complejo piruvato de deshidrogenasa, ese complejo piruvato de deshidrogenasa que va a actuar a este nivel, donde requiere varias coenzimas, ¿ya?, es la responsable de transformar piruvato a acetilcoenzima A. Pero ¿cómo ha llegado este piruvato? A partir del metabolismo de la glucosa, ¿ya?, si lo observas acá. Entonces la tiamina se ve requerida aquí cuando hay metabolismo de la glucosa, acá también. Entonces hay casos, se han reportado casos, cuando hay un defecto en la tiamina pirofosfato, es en el complejo piruvato de deshidrogenasa, mejor dicho, un defecto en el complejo piruvato de deshidrogenasa. Por ejemplo, cuando hay casos en el que ha habido desnutrición o una vitaminosis, en las cuales esta enzima, que ha debido requerir varias coenzimas, no las ha tenido. Por lo tanto, ha disminuido la actividad de la tiamina pirofosfato, de ese complejo de piruvato de deshidrogenasa, llamado piruvato de deshidrogenasa, ha disminuido su actividad. Al disminuir su actividad, ha hecho que el piruvato no forme acetilcoenzima A, o forme muy poca, su actividad sea reducida. Por lo tanto, si estamos hablando del ciclo de Krebs y estamos hablando de luego la fosforilación oxidativa y estamos hablando de la formación de ATP, entonces habrán tejidos que van a ser afectados, que los que requieren ATP. ¿Qué tejidos son? El sistema nervioso y el sistema muscular. Entonces, los niños que han sufrido de una deficiencia de vitaminas, ya, una desnutrición tan severa, donde se ha implicado este proceso, el daño afectado a este nivel es irreversible. Y sobre todo es caótico cuando está en el proceso de desarrollo cognitivo o formación de todo el aparato cognitivo, los primeros 3 meses, o después del nacimiento de los primeros 3 meses, desde 3 meses antes de nacer y los primeros 3 meses en la formación de toda la parte del sistema nervioso. Esto es irreversible, el daño aquí a este nivel. Entonces, la tiamina B1, su absorción depende del sodio, su deficiencia puede estar dada por una insuficiencia cardíaca, su debilidad, la debilidad muscular, disfunción digestiva, el beriberi y la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, pero también puede haber carencia, ¿ya?, por una malnutrición, por el alcoholismo, o una dieta rica en tiaminasas, pescado de agua dulce crudo, crustáceos crudos, té, café. Entonces tenemos nosotros que esta tiamina, ¿ya?, esta tiamina va a formar prácticamente va a estar formada por una piridimina,
formando un anillo citosólico, acá la tiamina pirofosfato. Está relacionado con eventos de descarboxilación y transotilación. El requerimiento de tiamina se va a incrementar entonces en una dieta rica en carbohidratos, ¿no? Ciertas sustancias como la tiamina ejercen su acción biológica transformándose en coenzimas. El síndrome de Wernicke-Korsakoff, su deficiencia crónica es por la ausencia de la tiamina, que va a hacer que la transcetolasa, que va a tener muy poca afinidad por la tiamina al no encontrarse la tiamina, y lo que se va a ver es que en la vía de las pentasas esta ribosa 5-fosfato no forme gliceraldehído 3-fosfato y no se vaya a la formación de la ruta del requerimiento energético, ¿no? Y aquí también tenemos que la piruvato deshidrogenasa también va a haber una carencia de tiamina. Aquí también se requiere tiamina pirofosfato para este evento del ciclo de Krebs, ¿no? El síndrome de Wernicke-Korsakoff se produce en alcohólicos por deficiencia de tiamina. En el caso del beriberi también se producen alcohólicos y vemos que hay un beriberi seco y un beriberi húmedo, y el beriberi húmedo se caracteriza preferentemente por la formación de edemas. Entonces, también como una prueba que les ayuda a determinar esto, esta formación de edemas es dosar albúmina, ¿no?, en este tipo de pacientes. El beriberi es una enfermedad producida por deficiencia de tiamina. El beriberi tipo húmedo cursa con edema. El ácido fólico B9, ya lo encontramos aquí en el brócoli, ¿no? Tenemos aquí que se absorbe en el intestino delgado, aunque se puede absorber a lo largo de todo el intestino, se almacena en el hígado, ¿no? ¿Cuáles son sus fuentes? Hojas verdes, ¿no? También aquí tenemos, y es susceptible a oxidación, del 50 al 95% se puede destruir con el cocimiento prolongado. O sea, la forma de consumirlo es así verde, las espinacas, ¿no? Igual que el brócoli bien verde, ¿no? Es la forma de consumirlo. No de color pardo ni nada marrón, ya ahí ya no, ya ese es veneno, eso no se come, ¿ya? Entonces su deficiencia está relacionada con el no cierre del tubo neural, pero por esa toxicidad 30 miligramos reduce la absorción de zinc, ya, retrasa el crecimiento intrauterino. El suplemento de folatos antes de la concepción reduce la incidencia de espina bífida. La vitamina C está relacionada con la síntesis de colágeno, pero básicamente en el evento de hidroxilación. La nicotina reduce la tasa de absorción de vitamina C. Entonces, en los fumadores, la bibliografía menciona que las recomendaciones de vitamina C deben ser 5 veces más de las recomendadas, ¿no? Entonces tenemos nosotros que este proceso de hidroxilación en el cual está implicado el colágeno, yo diría que está implicado de forma indirecta, pero vamos a ver cómo. Hidroxilar significa dar OHs a los aminoácidos, pero ese proceso de hidroxilación, acá tenemos un polipéptido para formar la fibra de colágeno. Acuérdate que es una proteína, ¿ya? El colágeno es una proteína y va a partir de un polipéptido, un péptido, ¿no? Y ese péptido tiene aminoácidos, y estos aminoácidos tienen que hidroxilarse. ¿Cuáles? Prolina y lisina. Hidroxilar se llama darles grupo OH. ¿A qué aminoácidos? A lisina y a prolina. Entonces, para favorecer la hidroxilación hay unas enzimas que se llaman lisilhidroxilasa y prolilhidroxilasa. Estas enzimas tienen hierro, pero tienen hierro en estado de oxidación +2. Lo que hace la vitamina C es mantener ese hierro de las enzimas en estado de oxidación +2 para favorecer el proceso de hidroxilación. Entonces hacen que luego que se da el proceso de hidroxilación suceden otros eventos en la reacción, como la glicosilación, la formación del triple hélice, como ves acá. Esta formación del triple hélice, ya propiamente dicha, se va a adherir a otras formación de triple hélice para formar la fibra de colágeno propiamente dicha. Pero cuando la vitamina C, hay deficiencia de la vitamina C, la hidroxilación casi no es tan posible, ¿ya? Entonces la segregación va a ser lenta, pero no de fibras tan cruzadas, ¿ya? Entonces van a ser fibras que rápidamente son susceptibles a la tracción, a romperse la tracción, al roce, y por eso que tú ves esos problemas que hay cuando hay deficiencia de vitamina C. Para la síntesis de colágeno es necesaria la presencia de vitamina C. Es función de la vitamina C la síntesis
de colágeno. Los fumadores requieren un aporte extra de vitamina C. Hay factores que pueden influir en la cicatrización de heridas, por ejemplo, el estado nutricional, el déficit de vitaminas y minerales, como la vitamina C, ¿no? Pero los corticosteroides que se usan para inhibir la respuesta inflamatoria en el proceso de la migración celular también inhibe la síntesis de colágeno. Pero hay una vitamina que revierte este evento, es la vitamina A. ¿Cuál de las siguientes vitaminas revierte los efectos de corticosteroides? Es la vitamina A. Con respecto al calcio, la absorción es controlada por la vitamina D a nivel del duodeno y diurno. Se absorbe mejor en un medio ácido, se transporta por la dihidroxivitamina A. En condiciones normales se excreta el 50%. La excreción puede ser variable de acuerdo al grupo etario, o sea, grupos que están acostumbrados a tomar leche, inclusive hasta la época de ancianos, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, en las poblaciones que son caucásicas, ¿no? Poblaciones caucásicas tienen hábito de consumir leche, ¿por qué? Porque ellos nacieron en una, o esa población creció en una población ganadera, ¿no? Nosotros no hemos sido ganaderos, no tenemos tanto esa presencia por la leche, ¿ya? Pero sí tenemos la posibilidad de poder favorecer la segregación, o vamos a decir, metabolizar la leche de la lactancia, que se da de 0 a 3 años y luego se va a ir cortando, ¿no?, la actividad de esa enzima, como es la lactasa, ¿no? Pero hay algunos que pueden mantener la lactasa por el hábito del consumo, ¿no? Pero tantas discusiones por la leche, que la leche es importante, y seguro todas esas propagandas las sacaba Gloria, porque a Gloria le conviene vender la leche, y al final descubrieron que la leche no era tan importante. Hay estudios retrospectivos que han hecho, hay estudios retrospectivos y prospectivos. Han evaluado toda una población de mujeres desde la época de la infancia, la adolescencia, la adultez, la menopausia, la posmenopausia. ¿Por qué dicen? Que si no consumen la leche puede tener riesgo de desarrollar más temprano la osteoporosis y todo lo demás. Lo que dice el calcio, que fortalece los huesos y todo. O sea, el calcio puede fortalecer los huesos, sí, pero la leche no es la única vía. Las almendras también tienen calcio y otros alimentos que pueden tener calcio. Pero nos han vendido eso de la leche, que es la leche. Entonces, hicieron un estudio en Inglaterra, donde evaluaron toda esta población, y evaluaron a mujeres que consumían leche y niñas que no consumían leche, ¿no? Entonces, evaluaron que era indistinto, no tenía ni un efecto el consumo de leche, no la favorecía ni la desfavorecía. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué han sacado esa publicación? Para que no se torture a esos niños que no les gusta tomar leche. Tienes que dar otros alimentos que tienen minerales, que lo va a ayudar, pero no necesariamente la leche es irreemplazable. Eso es lo que han dicho en el artículo, que puede optar por otros alimentos. Hay cereales que contienen calcio también. ¿Sí? Entonces, no necesariamente primero tiene que ser la leche, ¿ya? Entonces, pero a ver, tú dile eso a Gloria, Gloria te saca, Gloria te denuncia, porque él tiene que vender. Entonces, el calcio también tiene, por ejemplo, el calcio compite con el hierro en el proceso de la absorción, y no puede haber mezcla de calcio y hierro. Y una vez salió una leche aprobada por el Colegio de Nutricionistas del Perú, tan absurdo, que decía calcio fortificado, leche fortificada con hierro, ¿no? Absurdo. Y después salió del mercado, y ya no está ya. Esas tonterías solamente suceden acá en Perú, nada más. Pero la gente compraba porque decía que ya iba a combatir la anemia. Absurdo. El calcio compite con el hierro. Entonces, tenemos que el calcio, por ejemplo, la lactosa aumenta la absorción en lactantes. El ácido oxálico, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? En la espinaca, en la selga, en las hojas de la remolacha, de la beterraga. Forma oxalato de calcio y también estabiliza su absorción en un 5%. ¿Por qué sacan esto? Porque uno tiene que tener cuidado con las combinaciones. Las combinaciones de los alimentos pueden tener interacciones que hacen que los minerales compitan. El ácido fítico, ¿dónde lo encontramos? El fitato, forma fitato de calcio, el ácido fítico. Lo encontramos en la cascarita de los cereales. Entonces, esa combinación también absurda, cereal con leche, no va.
no va. Entonces, no absorbe el calcio. Entonces tenemos aquí que ¿qué porcentaje de calcio es ingerido, es absorbido? 30%, de 30 a un 80%, dependiendo de tu dieta. Los minerales van a estar distribuidos como macrominerales, microminerales que se van a encontrar en trazas, ya que tenemos a hierro, flúor, yodo, manganesio, cobalto, cobre, zinc. Pero hay efectos del flúor sobre la salud. Por ejemplo, en el agua, en el aire, en las plantas, en los animales, están presentes. El flúor es esencial para mantener la solidez de nuestros huesos, pero puede ser usado como dentrífico por recomendaciones de la OMS como 2 veces al día nada más, mínimo. Si se absorbe mayor cantidad de flúor puede provocar caries, osteoporosis, daños a los riñones, huesos, nervios, etc. ¿no? Si se absorbe demasiado. También se ha encontrado que hay un elemento que contiene flúor que se encuentra en los empaques de las hamburguesas, en los empaques que es como un papel así medio gaseoso, ¿no? que envuelven las hamburguesas, en lo que van los establecimientos. En las cajas se ha encontrado todo eso, es lo último que ha salido, son artículos, pero en la siguiente, todo eso yo lo voy a poner en los artículos cuando haya el ciclo regular, porque no se puede hablar muchas cosas en un ciclo intensivo. ¿Cuál de los siguientes minerales ejerce efecto en el cuerpo? Flúor. El índice metabólico basal, otra historia, el índice metabólico basal, aquí el requerimiento energético mínimo de un ser humano para poderse mantener vivo. Se calcula cuando el sujeto está tranquilo, después de haber dormido al menos 8 horas, transcurrido 12 horas después de la última comida, y se utiliza una fórmula considerando el sexo, peso, estatura, ¿no? El índice metabólico basal se mide después de 12 horas. El índice metabólico basal puede ser bajo durante la menopausia, cuando hay un sedentarismo durante el adulto, pero cuando están durante el crecimiento es alto el índice metabólico basal, ¿no? El gasto energético basal, entonces en reposo tenemos que un gasto energético basal es la cantidad de energía que se requiere consumir en reposo y en ayunas. Y también el gasto metabólico basal está escrito con la energía necesaria para mantener procesos metabólicos y células vivas. Este gasto energético es la extrapolación en 24 horas del gasto energético basal. El gasto energético en reposo es otro gasto que es determinante. ¿Quién determina este gasto energético en reposo? No. La cantidad de peso, la cantidad de masa corporal, la edad, el sexo, la composición corporal, ¿no? Los componentes del gasto energético tenemos la actividad física, ¿no? La actividad física, el efecto térmico de los alimentos, el gasto energético en reposo. Y es variable las proporciones. Pero esto también es variable, de acuerdo a la actividad que tiene la persona, ¿no? Un gasto metabólico en reposo va a ser variable en porcentaje, por ejemplo, en un atleta, ¿no? En un deportista, no en condiciones normales, va a ser diferente. Incluso las personas que están en constante actividad con aquellos que hacen vida sedentaria, es variable. Ese es el problema de los nutricionistas. Como no saben genética, el problema del nutricionista ha sido poner unas tablas y eso tiene que regir. Ese es el problema del nutricionista. Entonces, eso se modifica de acuerdo a la actividad, a la situación de la persona. Ahora, es más, se modifica de acuerdo a la genética también. Entonces, tenemos nosotros que los factores que afectan el gasto energético, la termogénesis de los alimentos. Hay personas que van a digerir muy bien los alimentos, van a absorber muy bien también los alimentos, van a asimilar mejor los nutrientes. No todos, con todos va a pasar lo mismo, lamentablemente es así. Los climas tropicales, por ejemplo, el clima tropical, el gasto energético en reposo es de 5 al 20% mayor que las personas que viven en climas más templados. En el clima tropical, las personas no están en constante actividad por el calor. Y por eso que tú los ves cuando tú pasas, yo me acuerdo que cuando yo pasaba por toda la parte del norte, yo veía que paraban fuera de su casa, tenían así como una hamaca, ¿no? Como una silla también, y están sentados, echados, ahí en una parte de la sombra, ¿no? A las 2 de la tarde, 3, 4. Y hay lugares, por ejemplo, en Perú, que los pueblos, es parecido un pueblo fantasma después del almuerzo. Todos duermen. Y parece un pueblo fantasma. Y otra vez, creo que se despiertan a las 4, a las 5 y otra vez abren su negocio. Entonces, eso también sucede. Hay pueblos que son así.
¿no? Entonces, en lugares donde hay bastante calor, la gente, pues, ¿qué va a trabajar? Pues no va a trabajar. ¿Qué va a trabajar en el campo? Entonces tú dices, o sea, que esos del norte son flojos. Esa es la apreciación de la persona del Ande, porque la persona del Ande está trabajando continuamente. Porque, ¿qué va a ver? Anda de ese lugar, trabaja ahí en el campo a esas horas, el calor está, pero nadie. Entonces sus glándulas sudoríparas se formaron para una temperatura de climas tropicales, mayor cantidad de glándulas sudoríparas, los que están en climas templados, menor cantidad de glándulas sudoríparas. Entonces esas personas van a sudar más, van a transpirar más. Los que están en climas tropicales, el calor está de poco. Entonces, todo eso también condiciona, o sea, eso, la plasticidad fenotípica que le dicen, que tú tengas una composición de acuerdo al clima, que es la alimentación, la actividad física. La mayoría de las personas pueden mantener un metabolismo unas 10 veces mayor al del reposo durante el ejercicio intenso. Ahora, uno puede tener una termogénesis elevada o una termogénesis a medias. Por ejemplo, las personas que han nacido en climas fríos, su termogénesis es elevada, porque tienen que mantener la temperatura a 37 grados centígrados. ¿Ya? Pero los que han nacido en clima templado, la termogénesis no es tan elevada. O sea, esas son adaptaciones que se van dando y van marcando. Ahora, con respecto, por ejemplo, al gasto energético durante el ejercicio, hay personas en las cuales se les acomoda, para bajar de peso se les acomoda muy bien el ejercicio, no la dieta. Pero hay personas que pueden estar en la máquina caminadora muchas horas y están con la lengua morada de repente y nunca han bajado de peso. Con ellos hay que trabajar en la dieta, no tanto el ejercicio. Puede hacer tu caminata, todo, ¿no? Pero no se puede, ni matándose, va a bajar. ¿Por qué? Porque también existe un polimorfismo genético para eso. Entonces, hay personas que comen poquito nomás, y hay personas que comen poco, comen bastante y no suben. También hay un polimorfismo para eso. Entonces es la constitución, ¿no? Entonces, todo eso pasa. Entonces dice, ya con los años no bajaba de peso, pues ya, por gusto está perdiendo tiempo y plata en el gimnasio, voy a hacer su caminata, ¿no? Controle la dieta. Ya. Tiene que usar todo, tiene que saber bioquímica para saber qué comes y controlar. Ahora, la genética, por ejemplo, aquí la edad, ¿no? La edad hemos dicho que a medida mayor de edad ya el gasto energético va disminuyendo. El gasto en reposo aumenta. Por ejemplo, se ha estudiado que el gasto energético puede ser elevado va a ser elevado cuando existe un metabolismo oxidativo bien alto. Y eso, por ejemplo, lo estudiaron cuando evaluaron a la bioquímica del metabolismo oxidativo del ganador olimpia, el nadador, el que nada, Michael Phelps, ya. Y hicieron, porque les sorprendió demasiado la ingesta de carbohidratos que consumía, como acuerdo, 10 platos de pasta, y hacía su entrenamiento, que más, bueno, aparte de su composición corporal, que tiene los brazos más largos, ¿no? Más largos que lo normal. Entonces, también me sorprendía mucho el metabolismo oxidativo que tenía, demasiado les sorprendía. Entonces evaluaron su metabolismo oxidativo y compararon ese metabolismo oxidativo que él tenía casi igual como el colibrí. Esa ave que tú la ves suspendida en el aire que aletea, ese tiene metabolismo oxidativo elevado, elevadísimo. Puede consumir mucho azúcar y lo quema. Ya. Pero compararon casi a ese tipo metabolismo. Quema demasiado, ya. Come y quema demasiado. Al momento que hace su deporte, quema demasiado. O sea, un metabolismo oxidativo elevado. Yo quisiera tener el metabolismo de colibrí, comes un montón y bajas de peso. ¿Qué porcentaje de gasto energético total se consume en reposo? 60. La desnutrición infantil. La desnutrición infantil puede estar dada por un inadecuado aporte energético y le llamamos marasmo, o un inadecuado aporte proteico y le llamamos kwashiorkor. Estas dos pueden estar también, se llama una desnutrición energética proteica cuando se presentan las dos, ¿no? La causa principal del marasmo se menciona que es un aporte inadecuado de energía, pero en el caso del kwashiorkor es incierta la etiología. ¿Por qué? Porque el marasmo representa un estado de adaptación, pero kwashiorkor no. Entonces se mencionan que los aminoácidos, ya en un estado de desadaptación, los aminoácidos por parte de la proteólisis se desvían para producir reactivos en la fase aguda,
como respuesta a una infección en vez de ser utilizados para la síntesis visceral de proteínas. Tenemos nosotros que en el metabolismo de lípidos, en una desnutrición energética proteica, se entiende que en una desnutrición energética proteica todo lo que corresponde a proteína va a estar afectado y la maquinaria enzimática es proteínas. Pero cuando hablamos del metabolismo de lípidos tendríamos que centrarnos en todas las enzimas que son proteínas y que van a estar afectadas. Por ejemplo, la lipasa pancreática, ¿ya? Va a haber bajas concentraciones de la lipasa pancreática, una atrofia en el intestino delgado, ¿no? Va a producir diarrea, las grasas no van a ser metabolizadas, va a producir esteatorrea. ¿Por qué? Porque los kilomicrones que tienen a estas proteínas, la ApoB48, esas van a ser las más afectadas. Entonces los kilomicrones no van a poder transportar la grasa y se va a producir esteatorrea, y ustedes lo van a ver eso en las heces, ¿no? Las grasas en las heces. Se disminuyen las concentraciones de triacilglicérido y colesterol, pero se menciona que es más dramático en Kwashiorkor que en marasmo. Se presenta esteatorrea entonces en pacientes con Kwashiorkor. La leptina, estamos acá con la leptina. La leptina se segrega a nivel del tejido adiposo, ¿ya? Y va hasta el hipotálamo para dar la señal del gasto energético, disminuir el apetito y disminuir la secreción de hormonas gonadotrópicas. La grelina tiene una actividad antagónica a la leptina. La grelina se va a segregar cuando existe vaciamiento gástrico, ¿ya? Cuando hay una sensación de estómago vacío, ¿ya? Se segrega la grelina y le da una señal al hipotálamo, entonces el hipotálamo te dice disminuye el gasto energético, aumenta el apetito y aumenta la secreción de gonadotrópicas. Entonces, esas dos hormonas están en un tira y jala, como decir, ¿no? En una te dice ya no comas y la otra te dice hay que comer porque tenemos hambre. Entonces, hay una forma, por ejemplo, cuando hemos hablado de todos esos eventos de absorción, la idea es lentificar el proceso de la absorción de los alimentos para que tú no tengas un hambre ansioso, ¿no? ¿Qué harto quieres comer? Ya, ese es acá, pero ya tienes que solucionar tu problema este problema. Mira, un nutricionista no va a tener éxito si no se da de dar cuenta que el problema es acá. Nadie va a tener éxito si el problema no se ha solucionado el problema de acá, porque la ansiedad no la vas a manejar tú con la dieta ni con el ejercicio, ¿no? O sea, tiene que haber una actividad para eso. Entonces, lo peor de todo es que en la programación metabólica fetal la ansiedad se marca para 3 generaciones. Entonces, ya está marcado sus 3 generaciones ya con ansiedad. Entonces tenemos aquí, hay que evitar que el estómago esté vacío o que tenga la sensación del vaciamiento gástrico. Entonces, ¿qué hace que tú tengas una sensación de estar con el estómago con algo, ¿no? ¿Qué hace? Que, por ejemplo, tú consumas fibra soluble y te retarda el proceso de la absorción de los alimentos, entonces tú estás con más tiempo prolongado en ese proceso de absorción y la curva que tú veías que subía no caiga tan rápido, ¿no? Y otra vez te dé hambre. Entonces, la idea es saber cómo mezclar los alimentos. Y de esa forma también tú puedes disminuir el índice glicémico de los alimentos cuando consumas fibra, porque cuando tú consumes fibra disminuyes el índice glicémico de los alimentos y hace que el proceso de absorción también retarda, disminuye la concentración de azúcar, ¿no? Pero si esto está vacío, inmediatamente tienes que tener hambre. Pero yo digo, la fibra acaso va a hacer efecto cuando tú tienes ansiedad. Al contrario, va a trabajar más rápido, el metabolismo se ve más rápido, todo es más rápido cuando hay ansiedad, todo, la maquinaria también se vuelve rápida. Las personas son ansiosas, todo lo que comen tan rápido, otra vez hambre, entonces ¿qué sucede? La ansiedad hace que tú consumas más, el estrés hace que tú consumas más, entonces empieza el sobrepeso. Eso tiene que saberse manejar. Ahora, otra cosa que tú estés porque quieres tu desánimo, tu cansancio, ya tú tomas tu café o tu activador, tu chocolate, todo esto y otra vez, ¿no? Pero no va a funcionar si no identificamos bien los problemas. Entonces la leptina se sintetiza en el tejido adiposo. El tejido adiposo pardo, ya, que se va a encontrar en fetos y recién nacidos, se caracteriza porque el tejido adiposo, las células, el adipocito está lleno de mitocondrias. Pero estas mitocondrias están desacopladas, ¿ya? Por eso se llama pardo, porque está llenecito de mitocondrias. ¿Qué significa que estén desacopladas? Ya. Una mitocondria que no está desacoplada no genera calor. Una mitocondria que no está desacoplada genera ATP, genera energía.
pero la mitocondria que está desacoplada no genera ATP, genera energía. En el caso del feto y en el caso del recién nacido, se requiere ese calor para facilitar el intercambio gaseoso por intensa actividad celular. Ojo con eso. Entonces, son mitocondrias desacopladas, pero hay personas que consumen, por ejemplo, desacopladores para quemar, para sudar, supuestamente. Si desacoplo mis mitocondrias, no genero ATP, y como no genero ATP, entonces yo voy a requerir energía, entonces yo voy a hacer beta-oxidación y voy a quemar las grasas. Entonces voy a quemar las grasas y voy a disminuir toda la grasa que está en mi cuerpo. O sea, así piensan esa gente que trabaja en el Canal 4, Canal 9. Entonces, esa idea trastocada que tienen en la cabeza porque consumen desacopladores, que dicho sea de paso, la venta de desacopladores fue prohibida después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué produce el hecho de que la mitocondria esté desacoplada o generas desacoplamiento de las mitocondrias y tú, porque hay desacopladores que llegan ahí, ¡pam!, desacoplan las mitocondrias y ya no generas ATP? ¿Qué hace? La energía que debe transformarse en ATP, esos electrones que van saltando y tienen que ir a formar ATP, no se da eso. La energía se libera como calor. Y son personas que están sudando, están transpirando, están calientes todo el tiempo. Entonces tú tienes que saber también identificar eso cuando te llegan esas personas que hacen dieta, que esos toman desacopladores, que está prohibida la venta, ¿ya?, pero también lo toman. Entonces, se encuentra en fetos y está relacionado con la producción de calor, la grasa parda. Muchas gracias.